Los cuentos, esas historias que nos hacen soñar, crecer, tener esperanza, que para muchos niños son la parte indispensable para un buen sueño y para muchos grandes son parte de los mejores recuerdos de la infancia. Nos permiten mantener viva esa chispa de inocencia, pero no todos tenemos la capacidad para transmitir lo que en sus páginas se encierra. Para eso están los cuentacuentos. Ellos tienen esa facilidad de mostrar con sus palabras, ademanes y gestos eso que las historias encierran. Saben hacernos reír, gritar y creer, pero para ello necesitan prepararse, estudiar y obviamente tener talento. Jorge el Salvaje es uno de los grandes cuentacuentos de nuestro país, un gusto que le nació desde niño, aunque en esta etapa no sabía descifrar ni imaginar lo que el futuro le deparaba. Toda mi vida me he sentido bastante hábil para hacer que mi voz se escuche y demasiado interesado en escuchar la voz de los otros y de las otras. Mi abuela es una mujer que cuenta historias. Ella es de Oaxaca, de Jamiltepec, y llegó a la Ciudad de México, donde vivo yo, siendo muy joven. Entonces, toda mi infancia estuvo revestida de historias de su pueblo, de esas travesías en el monte para llegar a la escuela, para ir a bajar nanches, para ir a bajar mangos, para cruzar el río, o las historias de su padre, historias terribles, algunas sobre problemas de tierras, sobre toda esta mitología que hay en los pueblos derivada de la cosmovisión, de sus costumbres, de su forma de ver el mundo. Entonces siempre crecí apapachado por las historias que mi abuelita me contaba mientras hacía de comer, mientras regaba las plantas, mientras íbamos de camino a algún lugar, y casi de manera inmediata yo empecé a reproducir las mismas historias que me contaba mi abuelita y a contarlas en la escuela, y a eso también le sumo que siempre fui muy imaginativo. Mi mamá dice que muy mentiroso. Entonces, en la escuela yo fantaseaba y construía fabulaciones que disparaba a diestra y siniestra, y las maestras pensaban que mi familia era una distopía, que era un niño que vivía en un contexto de cosas muy, muy poco aptas para un niño, pero en realidad eran las historias que yo me inventaba. O sea, cuando yo estaba en la primaria, finalizando el preescolar, yo ya contaba historias sobre la muerte de mi abuelo, sobre cuando son sucesos que nunca me habían pasado, pero yo sentía la necesidad de inventarlas, de reconstruirme mi vida. Yo no conocía a mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me reconstruía a mi abuelo desde la fantasía y le inventaba ahí historias que yo en ese momento consideraba heroicas, pero que a la luz de la mirada adulta eran historias terribles. Entonces empecé a contar historias y siempre he tenido una fascinación por hacerle al cuento. Primero así, los cuentos orales. Cuando estaba en la primaria tenía cierta facilidad para escribir, para redactar pequeños cuentos escolares, pero con formalidad, ya eligiendo esto como un oficio y profesionalizándome. Podría remontarlo al año 2014, que a la fecha de hoy pues serían 9 años en donde me dedico profesionalmente a contar cuentos. Entretener a las infancias no es cosa sencilla, pero esas dificultades suelen sacar el ingenio, la creatividad y hasta llevarnos a descubrir el talento. Por lo menos, eso fue lo que le pasó a Jorge. Y surgió como una necesidad de comunicarme con niños y con niñas de los Altos de Chiapas, en donde yo estaba haciendo unas prácticas profesionales para la universidad, y al no tener más conocimiento de la lengua tzotzil, del idioma tzotzil, de no tener mayor conocimiento de habitar ese territorio, entonces mi permanencia en la comunidad era realmente
muy inútil. Yo era un inútil ahí en la comunidad, y una de las cosas para las que era útil era para que los niños y las niñas practicaran su español conmigo. Entonces, de esa manera, las niñas y los niños se acercaban a mí y yo me vi en la necesidad de buscar alguna actividad que acompañara esas tardes donde yo les apoyaba algunos ejercicios escolares, o donde yo les preguntaba y ellos me respondían sobre cosas sobre su comunidad. Entonces, de manera casi intuitiva, dije, bueno, hay que contar cuentos. Y eso que empezó como un acto intuitivo se transformó en un proyecto donde hubo muchas personas involucradas, donde las compañeras de allá, de una red de artesanas que se llama Mujeres Sembrando la Vida en Sinacantán, Chiapas, confiaron en el trabajo de una compañera mía que se llama Teresa Espinaza, y yo nos aventuramos a hacer un ejercicio de gestión ya muy profesional, y esta suerte de narraciones periódicas se acompañaron del montaje de una pequeña biblioteca, y con eso ganamos el Premio Nacional de Fomento a la Lectura en 2014. Para mí, el haber sido reconocido desde una institución me abrió un mundo y un panorama que yo desconocía hasta entonces. Yo no sabía que la mediación lectora era una actividad que contaba como con tanto reconocimiento en el país, que había profesionales de los cuentos, de la narración. Entonces, para mí se me develó ese mundo al ser reconocido con este premio, al ser trasladado a foros como la FIL de Guadalajara. Entonces, en ese momento es cuando yo digo, uy, creo que aquí hay algo que desconozco, que me interesa, y para lo que quiero tener algunas habilidades, y me empecé a formar. Esta es una actividad que ha contribuido a visibilizar a los niños, pero sobre todo a las niñas. Es una herramienta que ayuda a que ellas sepan cuánto valen y que no dejen de soñar. Documentarme, ¿no? Leer mucho sobre en qué momento aparecen los niños y las niñas en el discurso, sobre todo, por ejemplo, las niñas, ¿no? Los niños aparecieron, pero las niñas hasta hace poco no existían, a pesar de que están en el mundo, no eran nombradas, no eran vistas. Entender que los niños y las niñas de distintos contextos, de distintas comunidades, tienen otras necesidades, que mucha de la visión que yo tenía de las infancias era una visión con la que a mí también se me había mirado, que era una visión moralina, pedagogista, que era una visión que únicamente me concebía a las infancias como sujetos chiquitos que un día se iban a convertir en adultos y que tenían que reproducir una serie de códigos y comportamientos que alguien dictaminaba, y que esa era su función en el mundo, ¿no? Aprender. Puede llegar a ser hasta una herramienta de encuentro propio con la niña o el niño que una vez fuimos. Cuando yo llego a plumas como la de Golding, como la de Michel Petit, o la de Morax, no, se pronuncia Stiles, me parece, que hablan sobre cómo construimos la idea de la infancia, de las infancias. Entonces yo logro establecer ese proceso como de significación con lo que estaba viviendo en estos espacios donde yo era voluntario y con lo que leía en la literatura infantil. Y creo que podría resumir todo esto en volví a conectar con mi propia infancia, ¿no? Volví a recordar lo que era ser niño, y sobre todo establecer las paces y en poder hablarle a mi niño interior y comprenderlo, decirle que él no había sido ese niño del que tantas veces me sentí avergonzado, ese niño rebelde, ese niño problemático, sino que en realidad vine en un momento donde mi familia, donde mi contexto más próximo tampoco sabían entender lo que eran las infancias, ¿no? Y que
y entonces fue un proceso de pedirle disculpas, de amarlo, de quererlo, y en ese momento el niño afloró otra vez. Cada vez esta profesión se va haciendo más extensa, más respetada, pero sin duda siempre faltarán más personas que tengan la capacidad de comunicarse con los niños y los no tan niños de una forma más sana, sobre todo en esta época en la que la violencia busca espacios para normalizarse. Y creo que cuando cuento cuentos es ese infante el que habla, el que establece un diálogo con los otros niños, con las otras niñas, un diálogo mucho más horizontal, donde no me interesa ser moralista con ellos, con ellas, donde me interesa algo que, en palabras de un cuentero y escritor, mediador de lectura, a quien admiro mucho, que es Rodolfo Castro, en palabras de Rodolfo Castro dice, donde lo que me interesa es provocarles una experiencia bella, una experiencia de gozo. Y eso no es poca cosa. En un mundo como en el que vivimos, en un mundo en el que habitamos, el darle a un niño o a una niña un remanso, un momento de gozo estético, un momento de risa, para mí es un objetivo demasiado de mucho peso y es un lugar muy importante. Entonces, cuando yo tengo claro esto, de qué es lo que yo pretendo con mi acto, y lo hago desde esa voz, desde ese niño que recuerda cómo juega, con lo que es jugar, que no finge jugar, sino que realmente está habitado por la diversión, por la sensación del juego, y que además es consciente de que los niños y las niñas son frágiles, pero que también son muy resilientes y que también son poseedores de un conocimiento trascendente. En la antropología, en la sociología le llaman el rapport, ¿no? El involucramiento, la empatía, pues surgen de manera natural. Es como cuando los niños juegan, las niñas juegan, llega un niño, no conoce a nadie y están por ahí otros niños, se miran un poquito y se acerca, uno le lanza la pelota, el otro la cacha, y en menos de lo que a los adultos y adultas nos cuesta establecer relaciones, esos ya están brincando juntos y ya empatizan, si se cae y llora, lo auxilian, ¿no? Entonces va un poco por ahí, como por ese tipo de sensibilidades. Para los niños y niñas de hoy y los de ayer, Jorge el Salvaje nos deleita con uno de sus cuentos. Disfrútenlo. Vamos a contar uno chiquito, uno cortito que a mí me gusta mucho, que dice que había una vez un niño que estaba muy angustiado en la noche, y entonces le dijo a su mamá: no, mamá, no apagues la luz, mamá, no apagues la luz, mamá. ¿Pero por qué otra vez? No, mamá, es que cuando tú apagas la luz, mamá, los carros que pasan por allá afuera proyectan sus luces y aquí todas las sombras empiezan a aparecer cosas extrañas. Por ejemplo, la ropa que está allá en la silla deja de parecer ropa y parece una señora que está ahí y se me queda mirando, no, mamá. Y además la toalla que está colgada en el perchero deja de parecer una toalla y parece un vampiro que me observa desde las alturas, mamá. No, mamá, no apagues la luz, mamá. Pero entonces su mamá le dice: mira, tienes que aprender a dormir con la luz apagada. Y le apaga la luz. Y el pobrecito niño ahí está, tapado con su cobijita. Pero es una cobijita que ya le queda pequeña porque el niño ya creció. Entonces se tapa los ojos y se le sale un pie. Se tapa el otro pie y se le salen los ojos. Y entonces él se pregunta: ay, ¿qué da más miedo? ¿Ver algo terrible con tus propios ojos o que en la noche te jalen un pie? Ya le daba miedo las dos cosas, así que se hacía bolita. Se tapaba con su cobijita, y justo un día, cuando ya estaba conciliando el sueño, en ese momento escucha: abre los ojos y piensa: ¿qué fue eso? Y vuelve a escuchar y se da cuenta que el sonido proviene debajo de su cama. Así que con mucho miedo se asoma y debajo de su cama ve un monstruo. Ahí está, hay un
dormido y hasta tiene una burbujita de moco que se infla y se desinfla. Y cuando él lo ve, se aterroriza y entonces hace lo que siempre hace: ¡mamá! Y la mamá se despierta así como diciendo: ¡oh! Y otra vez, y le dice al papá: te toca a ti. Y el papá: no, te va a ti, no, ve tú. Bueno, al final ahí va la mamá. Llega, le abre la puerta y le dice: ¿pero qué pasó, corazón? Otra vez. Es que hay un monstruo debajo de mi cama, mamá. Y entonces la mamá se acerca. Y quizá aquí los niños y las niñas piensen que el monstruo va a desaparecer, porque eso pasa siempre, a menudo. A los niños y a las niñas nadie les cree. Está en peligro su vida, y cuando llega el adulto ve y dice: no, nunca estuviste en peligro, pero en verdad ahí estuvo, y nunca nadie les cree nada. Pero entonces la mamá se asoma debajo de la mesa, de la cama, se asoma debajo de la cama y sí, se da cuenta que hay un monstruo. Pero la mamá ni siquiera se alarma. La mamá se le queda mirando al monstruo y lo único que hace es que va por otra cobija, lo tapa y le da un besito en la frente. El niño observa a su mamá y su mamá le dice: mira, mi amor, a ver si te acuerdas. Tú eres un monstruo. Tu papá es un gran monstruote. Yo soy una monstrua terrible. Y tu hermano es un monstruito bebé. Ustedes duermen en literas, tú arriba y él abajo. Es normal que exista un monstruo debajo de tu cama. Es tu hermanito. Ah, sí es cierto, mamá. Recuerda entonces el niño monstruo y se vuelve a dormir. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.